Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Castañeda, tutora de pediatría de este semestre. Vamos a iniciar con la tutoría de asma. Listo, en primer lugar, esta fue la bibliografía que utilicé. Básicamente, la guía de práctica clínica colombiana para asma y también la China 2022, algunos artículos de UpToDate y Harrison de Medicina Interna para algunas cositas de fisiopatología. Entonces empecemos. Como tal, ¿qué es el asma? El asma va a ser una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, va a ser la enfermedad crónica más común en la infancia, en que se va a caracterizar episodios recurrentes de sibilancias, de dificultad respiratoria y tos. Es importante tener en cuenta y para distinguir el asma de otras patologías respiratorias, el asma es reversible. Es importante tener en cuenta que al ser reversible, pues va a responder a ciertos tratamientos que otras patologías no lo van a hacer. Y es reversible, ¿por qué? Porque pues ya sea de manera espontánea o con el tratamiento, hay una obstrucción de la vía aérea que con el tiempo resuelve. Epidemiológicamente, esta patología va a afectar a más de 300 millones de personas en el mundo. La mortalidad se estima más o menos de 250.000 muertes al año. Es la enfermedad crónica, como ya lo dije, más común en la niñez y va a generar altos costos en los servicios de salud cuando no se trata adecuadamente. Digamos que es una enfermedad que genera altos costos y tiene una mayor mortalidad en países de ingresos bajos. En Colombia la prevalencia no es tan alta como en otros países, pero digamos que en los últimos años lo que se ha visto es que esta prevalencia ha ido cada vez en aumento. En el momento, las últimas estadísticas de la guía de práctica clínica nos muestran una prevalencia de 18.8% en niños de 1 a 18 años y de niños de 1 a 4 años del 24%. Entonces esto nos muestra que es mucho más común en niños pequeños y que igual es una enfermedad que tiende a resolver con el tiempo, pero que si no se trata y no se controla adecuadamente, genera unos muy altos costos para el servicio de salud. Dentro de la fisiopatología, tal como lo dijimos, es una enfermedad caracterizada por una inflamación crónica de la mucosa. Esta inflamación crónica va a generar ciertas alteraciones, eh, tanto en el músculo liso como en esta mucosa, pues como lo observamos en la imagen, digamos que dentro de los cambios más importantes que vamos a ver está que se genera un edema de la pared respiratoria, vamos a tener un aumento de la infiltración celular. ¿Por qué se da este aumento de la infiltración celular? Aquí es importante tener en cuenta que vamos a tener distintos fenotipos del asma, pero uno de los más comunes es el asma típico, que se va a caracterizar por ser una alteración o una reacción alérgica frente a un alergeno. Va a tener dos fases, en el que nuestra primera fase va a ser una fase de sensibilización, en la cual vamos a tener principalmente una exposición a un alergeno que va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Lo que hace es como preparar al cuerpo para que en el momento en el que se vuelva a presentar esta respuesta inflamatoria, que se vuelva a presentar este alergeno, pues se genere una respuesta inflamatoria. Básicamente, el final de esta fase es que en nuestros mastocitos va a haber inmunoglobulina E, pero va a quedar hasta ahí, solamente inmunoglobulina E que va a quedar como en stand-by. Y luego vamos a tener una segunda fase, que es una fase de reexposición. Básicamente esta fase de reexposición va a ser en un segundo momento en el que va a llegar este alergeno. Como ya tenemos unos mastocitos con una inmunoglobulina E, lo que va a hacer es que va a liberar diferentes productos que hay en este mastocito. Principalmente lo que vamos a tener es histamina. Entonces al liberar todos estos subproductos desencadena una respuesta inflamatoria muy grande. Esta respuesta inflamatoria no solamente va a ser de histamina, sino que va a empezar a producir otros mediadores inflamatorios, como interleuquinas, leucotrienos, entre otros. Y esta liberación de estos mediadores inflamatorios lo que va a hacer es finalmente generar una infiltración celular de células inflamatorias. Adicionalmente, vamos a tener una proliferación neuronal, básicamente dado por neurotrofinas que van a estar producidas por el mismo músculo liso. Esto va a hacer que haya un aumento pues, de la inervación como tal del músculo liso, haciendo que sea mucho más reactivo.
También vamos a tener un aumento o una proliferación vascular, y esta proliferación vascular va a hacer como que sea mucho más fácil generar un edema en esta mucosa. Entonces vamos a tener un aumento de la secreción mucosa, edema, infiltración celular en la mucosa, y va a haber una alteración del epitelio. Esta alteración del epitelio la vemos en la siguiente imagen. Básicamente, pues va a ser una alteración en la cual puede haber un desprendimiento de las células epiteliales, asociado también a esta respuesta inflamatoria. Además que el músculo liso va a generar algo llamado que es una hiperreactividad, y básicamente es que genera una sensibilización a alergenos que no debería tener. Una persona normal sin la patología no va a generar una hiperreactividad a diferentes estímulos, mientras que una persona con asma genera una, eh, un, un broncoespasmo a algunos estímulos que generalmente no deberían producir este broncoespasmo. Entonces, esta hiperreactividad está asociada también a que puede haber una hipertrofia y una hiperplasia de este músculo liso, y digamos que el músculo liso también va a producir algunas quimioquinas y citocinas que van a favorecer que se genere esta contracción. Las células inflamatorias, además, como ya lo mencionamos, como el mastocito, lo que va a hacer es liberar distintos broncoconstrictores que van a favorecer esta hiperreactividad. Básicamente todo esto al final, como lo muestra la imagen anterior, lo que nos va a hacer es disminuir el lumen del bronquio. Entonces, si nosotros aquí bien podemos observar el tamaño que tiene este bronquio respecto a la luz que hay cuando hay una afección con asma, pues va a haber una reducción del diámetro. Entonces, cuando hay una reducción del diámetro, el aire que logra ingresar es menor, generando toda la sintomatología de la patología. Pero es importante tener en cuenta esta obstrucción va a ser reversible, ya sea por el tratamiento o espontáneamente. Listo, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son tos. Esta tos va a tener diferentes patrones que les vamos a explicar más adelante, también sibilancias. Estas sibilancias van a tender a ser polifónicas. Recordemos que la sibilancia es como un sonido, como un silbido que se da cuando hay una disminución en el diámetro, y lo que genera es como algún tipo de alteración en el flujo de aire, generando estos síntomas. Hay síntomas estacionarios, y pues aquí también es importante tener en cuenta que hay ciertos factores de riesgo y elementos que me pueden desencadenar estos síntomas de asma. Vamos a tener algunos factores endógenos, como que hay una predisposición genética. Hasta el momento no se sabe exactamente si hay un gen que me genere el asma, pero sí se sabe que hay cierta predisposición genética importante. La atopía, niños que hayan tenido dermatitis, rinitis, o pacientes que tengan familiares con rinitis, dermatitis y asma, pues tienen una predisposición a generar la patología. También que tenga una hipersensibilidad a las vías respiratorias. Género es más común en niños hasta la adolescencia, después de la adolescencia es mucho más común en niñas, es más común en raza negra. Pacientes obesos, pues de por sí ya tienen como alguna predisposición a que se generen obstrucciones en su vía aérea, y también infecciones virales desde edad muy temprana predispone a que los niños generen asma. Algunos factores ambientales también son importantes, como exposición a alergenos, sensibilizantes del entorno laboral, tabaquismo pasivo, niños que en su casa tengan familiares que fuman, infecciones de vías respiratorias, alimentación. Niños que no recibieron adecuadamente lactancia materna están mucho más predispuestos a generar asma. Y hay algunos elementos desencadenantes que van a ser importantes a tener en cuenta en el momento de valorar a un paciente con asma. Y es que niños que estén expuestos o que sus síntomas se vean desencadenados por alergenos, por infecciones virales altas, el ejercicio o hiperventilación, aires fríos, algún otro tipo de irritantes, fármacos. El estrés también puede ser un desencadenante importante. Listo, ahora en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar en los niños? Aquí es importante diferenciar si nosotros tenemos un niño que está teniendo una exacerbación o un niño que no tiene una exacerbación, pero que tiene al examen físico hallazgos que podrían simular asma. Entonces, un niño con exacerbación vamos a tener que es una contracción ya muy excesiva de la vía respiratoria y que genera síntomas agudos. Entonces puede generar taquipnea, hipoxia, unas sibilancias mucho más marcadas que en un niño con un asma más controlada. Va a tener uso de músculos accesorios, retracciones, dificultad respiratoria, entre otros. Mientras que un niño que no está en una exacerbación, sino que estamos como en una fase controlada o que no llegan a ser tan agudos los síntomas, podemos encontrar sibilancias, una fase expiratoria prolongada, tos seca, y pues es importante tener en cuenta que estos niños generalmente con asma están asociados a otras patologías, ¿sí? Atópicas, como rinitis, conjuntivitis, sinusitis.
Pueden tener signos de infección respiratoria aguda, el pliegue nasal transverso, que es como lo vemos en la imagen, que es básicamente por el rascado, entonces eso es como un signo de atopía, entonces el niño por el rascado pues genera aquí un pliegue a nivel nasal. También halitosis por rinitis o sinusitis crónica, una dermatitis atópica, que es como la observamos en la imagen que vemos acá, pueden ser niños con pólipos nasales que también favorezcan esta obstrucción en la vía aérea y va a haber un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Dentro del diagnóstico, lo importante, esto pues es para niños mayores de 5 años, digamos que es un niño con síntomas clásicos de asma, que en el examen físico también se encuentran como hallazgos sugestivos de asma, que se documente una limitación del flujo de aire, que sea variable, es decir, que sea reversible, y que no haya posibilidad de que sea generado por un trastorno o un diagnóstico alternativo. Dentro de los síntomas fueron los que ya mencionamos, principalmente tos, sibilancias, dificultad respiratoria y opresión torácica. Pero pues digamos que estos síntomas son muy específicos. Yo puedo tener muchos pacientes que tengan todos estos síntomas, pero pues no van a tener asma, puede ser una infección respiratoria. Entonces, aquí que va a ser importante ver el patrón en el que se van a presentar estos síntomas. Entonces, básicamente, lo que me permite esto es valorar, primero, qué tan frecuentes son los síntomas, que no sean síntomas que se hayan presentado solamente una vez, que sean síntomas que empeoren con el ejercicio, que empeoren con la exposición a ciertos alérgenos como exposición a mascotas, que llegó a una casa con un gato y de una vez empezó a toser, a estornudar, como que el cambio del clima también, son síntomas que empeoran en la noche o en la madrugada y con el resto del día este cuadro va disminuyendo. No ocurren con otros cuadros infecciosos comunes porque yo puedo tener, no sé, en un niño recién nacido un croup, pero pues esto no va a ser un cuadro asmático. También pues que con el tratamiento van a mejorar. Esto me indica que posiblemente si mejoran con un broncodilatador, pues posiblemente lo que estoy hablando es de asma y pues básicamente que yo ya haya excluido los demás diagnósticos posibles. Esta es una tabla, o bueno, un algoritmo diagnóstico de la GINA. Básicamente nos dice que es un paciente con los síntomas, entonces si tiene o no síntomas de asma clásicos, si sí, pues hay que ver la historia clínica, si tiene síntomas, signos también clásicos de asma, si sí, pues el paciente se le inicia un tratamiento controlador, se le debe hacer una espirometría para documentar si hay cambios en el flujo, y pues si responde al tratamiento, si tiene cambios en el flujo reversibles en la espirometría, pues tengo un diagnóstico de asma. Digamos que salvedad nos pone ahí, como que si el paciente necesita un tratamiento urgente para el manejo del asma, o sea, si está clínicamente inestable, pues antes de hacer una espirometría yo tengo que dar un manejo controlador para el paciente. Entonces, básicamente es esto. Pero si ya un paciente tiene previamente un manejo del asma, pues voy a seguir con los steps y lo que hago es una revaloración a este paciente. Listo. Entonces, en niños mayores de 5 años, lo que nosotros debemos hacer es hacer un examen en el cual yo pueda valorar, pues, cómo está la función pulmonar. Entonces, esto es una espirometría. La diferencia de una espirometría para asma es que yo debo hacer una prueba antes y después del broncodilatador. ¿Qué es importante tener en cuenta en una espirometría? Primero, que vamos a tener una reducción del volumen expiratorio forzado durante el primer segundo, que es este FEP1. Entonces lo vamos a encontrar menor al 80% del previsto. El previsto es lo que yo esperaría tener a un niño de esa edad. Entonces estaría disminuido menor al 80%. El segundo valor importante a tener en cuenta es que yo voy a tener una reducción de la relación entre este volumen respiratorio forzado y la capacidad vital forzada, que es como el total de aire que el niño va a expulsar. Entonces, esta relación va a estar menor al 85%. Adicionalmente de la prueba, yo debo tener en cuenta, pues, cómo está el flujo después del broncodilatador. Pues, al yo poner el broncodilatador, si es reversible, lo que se debería ver es que este FEP1 va a aumentar después del broncodilatador más de 200 mililitros o al menos más del 12% de lo que yo observe en la primera muestra. Sí, en la primera toma. O también, digamos que esta prueba se puede hacer después de 4 semanas de un manejo de antiinflamatorio, ¿sí? Que se vea este mismo mayor a 200 mililitros o mayor a 12%, que sería reversible. Entonces, en esta imagen, básicamente, lo que podemos ver nosotros es que aquí está lo tomado previamente al broncodilatador. Entonces, lo que observamos es que el FEB1, lo vamos a tener del 65%. Y si recordamos
lo que yo debería encontrar en un paciente con asma es que esté por debajo del 80%. Ahora, la relación la vamos a encontrar, en este caso está en 66. Entonces, para que se vea una limitación del flujo del aire, debería ser menor al 85%, y en este caso está en 66. Y aquí lo que observamos son los valores post-broncodilatador, que básicamente lo que vemos es que aquí nos va a mejorar a 93% del predicho el FEV1, haciendo un porcentaje de cambio del 44%, que sería mayor a este 12%. Pero pues, ¿qué pasa en niños menores de 5 años en los cuales yo no puedo hacer una espirometría? Pues básicamente va a ser un diagnóstico clínico. Debo tener pacientes que tengan síntomas de obstrucción del flujo de aire, que son los síntomas de los que ya hablamos previamente, y además estos síntomas tienen que también estar asociados al mismo patrón del que hablamos anteriormente. Aquí, ¿qué se puede hacer? Lo que yo debo hacer inicialmente es valorar el riesgo de que el niño presente asma, y lo voy a hacer con algunas tablas de riesgo, como el IPA modificado. Entonces, este IPA modificado lo que nos va a valorar es en niños menores de 3 años o de 3 años, qué probabilidad hay de que a los 6 años siga pues presentando este cuadro clínico. Entonces, básicamente aquí vamos a tener unos criterios mayores, unos criterios menores. Dentro de los criterios mayores encontramos un diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, que tenga diagnóstico de dermatitis atópica o que se haya documentado sensibilización a algún aeroalergeno. Y criterios menores, sibilancias no relacionadas a catarros, es decir, que no estén relacionados a infecciones de la vía respiratoria alta, que tenga eosinofilia en sangre o una sensibilización alérgica a leche, al huevo o cacahuates. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando yo tenga más de 3 episodios recurrentes sibilantes en el año y que el paciente tenga un criterio mayor o 2 criterios mayores. Pues básicamente esto le da un riesgo muy alto de que el niño a sus 6 años siga presentando esa sintomatología. También tenemos otra escala que es PARS, que básicamente también nos permite lo mismo. Entonces tenemos que haya asma pues en los padres, que tenga o haya generado eczema antes de los 3 años, que genere sibilancias antes de los 3 años, o también pues que no estén relacionados con fríos o con infecciones respiratorias, que sea de raza africana o descendencia africana, y pues también que haya sensibilización a algún aero o alguna comida. Entonces, básicamente, cuando yo tengo como un riesgo muy alto de que el niño genere esta afección, yo lo que hago es pues dar un manejo el cual le daría a un niño pues con asma diagnosticado. Entonces yo voy a dar el manejo que básicamente es un manejo con SABA a necesidad más corticosteroides orales inhalados. Entonces lo que yo voy a hacer es ver que si el niño mejora con este manejo farmacológico, pues voy a tener un diagnóstico de asma. Si el niño no mejora, pues debo buscar otro diagnóstico alternativo. Entonces, básicamente aquí vemos lo mismo, valorar la probabilidad de que el niño tenga asma. Si tiene una alta probabilidad, lo que voy a hacer es pues un tratamiento. Si yo veo una respuesta, pues voy a continuar con el tratamiento y voy a ver qué dosis efectiva pues es la que requiere el menor. Igual hay que tener en cuenta que se deben hacer revaloraciones, y estas revaloraciones pues se deben hacer más o menos a las 4 semanas, pero pues igual los medicamentos logran llegar a tener control más o menos hasta los 3 meses. Si tengo una probabilidad intermedia, puedo intentar hacer como alguna prueba, pero pues como ya les mencioné, por la edad del niño posiblemente no va a ser posible hacer pruebas de función pulmonar, pero si tiene también pruebas de atopía positivas, pues también me indica como que posiblemente sea asma, y también voy a dar un manejo, si hay una respuesta o no, pues lo que yo hago es ver si hay respuesta, ver cuál es la dosis efectiva. Si no hay respuesta, referir o considerar que sea otro diagnóstico. Si tiene una baja probabilidad de que tenga asma, lo que va a hacer es buscar otro posible diagnóstico. ¿Qué estudios complementarios puedo hacer? Básicamente, pues hay pruebas de alergia. Estas pruebas de alergia están, digamos que, indicadas cuando yo requiero hacer algún tipo como de estudio para ver si hay algún alergeno que me esté exacerbando los síntomas, o en pacientes que en serio generan algún tipo de molestia y se quiera como mejorar calidad de vida. Se pueden hacer pruebas de broncoprovocación, que básicamente lo que me buscan es como ver que sí haya una broncoconstricción, pero que esté exacerbada por otras cosas como ejercicio, aire frío,
Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando un paciente tenga síntomas, tengo una espirometría que no me muestre una obstrucción del flujo de aire, pero que el paciente igual no responda al tratamiento. Se pueden hacer radiografía de tórax siempre y cuando el paciente no tenga previamente una radiografía de tórax, y en tal caso de que ya tenga una radiografía de tórax previamente, también se hace si el paciente no responde, no hay ningún tipo de respuesta al manejo inicial. Pues, ¿cuál es el objetivo? Buscar que haya algún otro tipo de anomalía congénita. ¿Qué nos está recomendado hacer? Probar en esputo de oxinofilia, ver la concentración de óxido nítrico exhalado. Pues esta es como la evaluación que se debe hacer en niños para valorar básicamente pues el control de los síntomas. Entonces ver más o menos cuántos síntomas ha tenido a la semana, si se ha despertado o no se ha despertado, a necesidad cuántas veces ha necesitado pues el sábado, y pues también tener en cuenta pues qué tipo de limitación le genera pues los síntomas que le están produciendo la enfermedad. Hay que tener en cuenta también cuáles son los factores de riesgo para que tenga como eh, algún tipo de comorbilidad. Digamos que esto lo que hace es como evaluar tanto el inicio del manejo para ver cómo se puede estadificar el manejo, y también se debe tener en cuenta cada vez que se evalúa al paciente para pues revisar cuál es el manejo adecuado que yo debo dar. Entonces aquí hay que tener en cuenta pues si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, que tenga una rinosinusitis crónica, que el paciente sea obeso, que la medicación de SABA pues ya esté siendo como muy alta o que no haya una adherencia adecuada. Tengo que revisar también la técnica, que el paciente esté expuesto a cigarrillo, entre otros. Paciente con algún problema socioeconómico, que yo tenga un FEP1 menor al 60% del predicho. Básicamente eso fue lo que ya mencionamos. Entonces ahora vamos a tener en cuenta la clasificación para poder dar el manejo. Aquí va a ser importante tener en cuenta que pues esto va a ser mucho más fácil en niños mayores de 5 años. En niños menores de 5 años pues digamos que el manejo se hace un poquito diferente, pero lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en esta clasificación lo vamos a clasificar en intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave. Entonces, básicamente tengamos en cuenta 6 puntos importantes. En un paciente intermitente hay síntomas 2 o menos días a la semana. Despertares 2 o menos días al mes. La necesidad de SABA de rescate va a ser de 2 o menos días a la semana. No va a haber interferencia con las actividades diarias. Vamos a tener una función pulmonar normal y no requieren, no tienen ningún tipo de exacerbación o no hay exacerbaciones que requieran como manejo intrahospitalario. Ahora, respecto ya al persistente leve, vamos a tener un poquito más agudizados estos síntomas. Más graves van a ser síntomas que hay más de 2 a la semana, pero solo se presenta una al día. Los despertares de 3 a 4 al mes, pero estos no son la misma semana, sino que son como intermitentes todavía un poco. La necesidad de SABA va a ser más de 2 días a la semana, pero no va a ser a diario. Seguimos teniendo una función pulmonar normal. Hay una intermitencia leve con las actividades diarias y las exacerbaciones 2 o más al año. En un persistente moderado ya vamos a tener síntomas diarios, despertares más de una vez a la semana, pero no son diarios, y necesidad de SABA a diario. Aquí sí ya va a haber una reducción de los valores de la función pulmonar, tanto de la FEBI como de la relación FEB1 y capacidad vital forzada. El niño ya va a tener algún tipo de limitación como sus actividades diarias, y seguimos igual 2 o más exacerbaciones al año. Y en el persistente grave vamos a tener síntomas a lo largo del día, despertares frecuentes, más de 7 a la semana, básicamente ya son síntomas diarios, necesidad de SABA varias veces al día, vamos a tener muy disminuidos los valores de función pulmonar, entonces una FEP1 por debajo del 60%, van a tener una limitación extrema de las actividades diarias y 2 o más exacerbaciones al año. Aquí encontramos un resumen de lo que mencionamos anteriormente, donde está el intermitente, el persistente leve, el persistente moderado, el persistente grave. Recordemos que a partir de esto es que vamos a dar el manejo. Listo, entonces el manejo, ¿en qué se va a basar? Digamos que esto es lo que nos recomienda la GINA, que debe ser como 3 partes. Entonces, en primer lugar, debo confirmar un diagnóstico si es necesario, revisar pues que los síntomas que estén controlados y modificar los factores de riesgo. Debo revisar, por ejemplo, la técnica
del inhalador. No todo el mundo hace una adecuada técnica. Revisar también la adherencia, si el paciente tiene comorbilidades. Si hay comorbilidades, pues revisar si estas comorbilidades se pueden tratar, pues antes de decir como no, el paciente no mejora con el tratamiento. Puede ser que sus comorbilidades pues no le permiten eso. En segundo lugar está pues ajustar el manejo, que es después de haber valorado todo lo anterior, valorar pues básicamente el tratamiento y nuevamente como estos factores modificables, ver qué estrategias no farmacológicas se pueden agregar a este paciente. Se puede ajustar también la medicación del asma, ya sea como subiendo o disminuyendo, entre otros ya lo vamos a explicar más adelante, que sería step down o stand up. Educar al paciente también va a ser muy importante, como les mencionaba, pues la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento va a ser como importante también. Y hay que tener en cuenta también qué es lo que prefiere el paciente. Y después de esto, debo revisar, pues el paciente está presentando síntomas y está presentando exacerbaciones, es cómo está la función pulmonar del paciente y revisar qué tan satisfecho, qué tanto le está afectando la vida al paciente. Después de haber revalorado esto, voy a volver otra vez pues a hacer el mismo ajuste del tratamiento. Y pues esto se repite. Listo. Dentro del manejo farmacológico, no farmacológico que vamos a encontrar, pues lo primero es evitar aeroalergenos, entonces evitar la exposición a humo de tabaco, evitar exposición a polen, básicamente. Digamos que también hay que tener en cuenta que mmm, evitar exponer muchos a los bebés durante la gestación y durante los primeros 6 meses va a prevenir como que yo tenga asma en la niñez. Promover la lactancia materna va a ser un factor protector para que se produzca un asma. Hay que evitar la exposición a humo de tabaco y en el embarazo hay que corregir la insuficiencia de vitamina D. Y pues eso también va a ser un factor protector si se corrige y si se mantienen niveles adecuados de vitamina D para que se genere asma en la niñez. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los medicamentos. Dentro de los medicamentos vamos a encontrar dos grupos de medicamentos grandes. Les vamos a dividir aquí la pantalla por la mitad. Vamos a tener los medicamentos aliviadores y los medicamentos controladores. Espérenme que no me escriba. Y los controladores. Entonces, básicamente los medicamentos aliviadores van a ser los que me van a permitir sentir un alivio de los síntomas, tal como lo dice su nombre. Es como que cuando yo tenga el síntoma en el momento, pues lo que van a hacer es manejar este síntoma y mejorar en el momento, pues, el síntoma que está presentando el paciente. Entonces, básicamente, aquí vamos a encontrar los agonistas, otra vez un rayo, ya, los agonistas beta-2 adrenérgicos, dentro de los cuales encontramos SABA y LABA, y también podemos tener algunos antimuscarínicos. Y básicamente esto es lo que van a hacer, es relajar el músculo liso. Entonces, si recordamos, nosotros teníamos nuestra luz, que nuestra luz va a estar disminuida en pacientes con asma. Lo que van a hacer estos medicamentos va a ser relajar el músculo liso para que se pueda expandir, dilatar un poco más y que esta luz sea mayor. Por otro lado, los medicamentos controladores son los medicamentos que me van a prevenir o a disminuir la probabilidad de que yo genere síntomas. Básicamente estos vamos a encontrar los corticoides inhalados, algunos también agonistas de leucotrienos y algunos antimuscarínicos. ¿Qué nos van a hacer estos? Lo que van a hacer es disminuir la inflamación. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a disminuir la degranulación de mastocitos, disminuyen la síntesis de nuevos mediadores que también van a llamar a otras nuevas células y por lo tanto disminuyen también la infiltración celular. Y esto hace que se prevenga la producción de síntomas, porque si yo reduzco la inflamación, va a haber una mayor luz y menor probabilidad de que se genere una obstrucción bronquial. Listo, ahora sí vamos a entrar con mi manejo. Entonces, en niños menores de 5 años, recordemos que debo valorar el riesgo de que el niño a los 6 años siga teniendo estos síntomas de asma. Aquí vamos a tener unos pasos. Entonces, básicamente, el paso 1 va a ser un niño con riesgo que siga teniendo como sus síntomas eh,
sus síntomas sibilantes recurrentes. Es un niño que igual, aunque no le diagnostique asma, yo debo darle un manejo sintomático. Entonces, este paso uno va a ser el manejo sintomático, que va a ser con agonistas beta-2 de corta acción, es decir, SAO, que van a hacer a necesidad. Si el niño empieza a tener síntomas, empieza a tener sibilancias, empieza a sentir tos, el niño, pues, su inhalado. Ya en el paso 2, lo que hacemos es agregar un corticoide inhalado asociado al SABA en el momento en el que lo necesite. También se puede tener en cuenta leucotrienos, pero lo recomendado es el corticoide inhalado. Esto se da a dosis bajas. Ya en el paso 3, lo que yo hago es adicionar un leucotrieno o adicionar una dosis mucho más alta, pues una dosis más alta del corticoide, el corticoide inhalado. Y pues básicamente aquí pues yo ya tengo niños que a necesidad siguen usando el SABA. Y ya en un paso 4 es cuando yo ya no tengo control y debo referir a un especialista. Ahora, en niños de los 6 a los 12 años vamos a tener 5 pasos. Aquí va a ser importante recordar la estadificación de la que hablábamos anteriormente. Entonces, en el Step 1, lo que yo voy a necesitar básicamente es, este me va a servir para niños con asma intermitente. Y pues, ¿qué nos dice? Básicamente que yo debo tener dosis bajas de un corticoide inhalado más un SABA. Entonces, a necesidad. Ya en el step 2, lo que yo voy a hacer es valorar o tratar a pacientes que sean persistentes leve. Entonces, en estos pacientes lo que yo hago es dar una dosis diaria de un corticoide inhalado y a necesidad el niño va a seguir con su dosis baja de el X más el SABA. En el paso 3 es para un persistente moderado. Entonces, básicamente lo que me dice es dar dosis bajas de un X más un LAVA o aumentar la dosis del X. Asociado, pues también aquí a necesidad, el niño va a tener también su SABA. Pero pues digamos que en este caso la diferencia con los niños menores de 5 años es que ya hay recomendación de empezar a usar un antagonista del receptor de leucotrienos. Ahora en el paso 4 lo que se recomienda es aumentar la dosis del corticoide inhalado con LAVA o dar una dosis baja de un corticoide inhalado más formoterol, básicamente. Y aquí pues lo que se puede asociar es también el agonista de leucotrienos, que eso sería para ya un persistente grave. Y en el paso 5 básicamente lo que se recomienda es remitir porque ya es de difícil manejo. Y en pacientes mayores de 12 años, la diferencia importante es que aquí yo ya no voy a recomendar en el paso 1 y 2 el uso o necesidad de un corticoide inhalado más un SABA, sino que se pone una vez el LABA. Entonces el formoterol es el más recomendado. Entonces, cuando el paciente a necesidad, entonces baja dosis de un corticoide inhalado más formoterol. Luego, lo que se hace en el paso 3, que ya sería un paciente con persistente moderado, lo que hago es tener una dosis baja de mantenimiento de un corticoide inhalado más formoterol. En el paso 4 lo que hago es aumentar la dosis y básicamente ya en el 5 es un complicado en el cual lo que se recomienda es remitir. Aquí les dejo esta tablita de dosis, que son como las dosis de niños, adultos, adolescentes y niños de 6 a los 11 años. Son las dosis recomendadas por la GINA 2022. Y pues ahora para el control, que es como lo que hablábamos después de dar el medicamento, yo debo ver si subo el medicamento, o sea, si el paciente lo subo un paso o lo disminuyo un paso. Entonces aquí hay que tener en cuenta qué síntomas está presentando el niño. Entonces, cómo te sientes del asma, qué tanto te limita cuando corres, cuando haces algún deporte, qué tanto toses, si se despierta, cuánto se ha despertado, cuántos síntomas has tenido en el día, cuántas veces has sentido como que el pecho de tu hijo silba, cuántas veces te has despertado en la noche por los síntomas. Esto lo que nos va a permitir es ver qué tan controlado o qué tan poco controlado. Si estos síntomas son leves, pues básicamente lo que me dices, yo le puedo bajar un paso al manejo que le estoy dando. Y en tal caso de que no haya mejoría y haya un aumento de la dosis, pues tendría que aumentar un paso pues, en el algoritmo. ¿Qué es el asma controlado? Cuando yo tengo síntomas diurnos, no más de 2 veces por semana, tengo despertares nocturnos,
no más de 2 veces al mes, el uso de SABA no es más de 2 veces a la semana y no hay ninguna interferencia con las actividades normales. Y si nos devolvemos por acá un montón, nos vamos a dar cuenta que básicamente es el intermitente. O sea, lo ideal es tener a un niño que pueda tener su, su medicamento de rescate, pero que pueda seguir sin ningún problema, digamos que con sus actividades diarias. Cuando voy a hacer el ajuste, digamos que el ajuste se debe hacer de manera escalonada. Lo ideal es disminuir los medicamentos porque pues obviamente generan reacciones adversas. Cada visita del paciente se debe reevaluar, como por ejemplo con tablas como la que vemos acá, qué tal están los síntomas. Lo ideal es ir reduciendo cada 3 meses la dosis, pero pues obviamente si no hay un control de los síntomas, pues no se puede hacer. La terapia combinada, digamos que lo ideal es primero reducir la dosis del esteroide inhalado porque se generan mayor reacciones adversas y posteriormente se hace la reducción del LAMA. Ahora vamos a hablar ya de las exacerbaciones y de la crisis. Este es un score pulmonar para poder clasificar pues, las exacerbaciones del asma. Entonces, básicamente nosotros vamos a clasificar esto en leve, moderado y grave. Vamos a tener en cuenta la frecuencia respiratoria dependiendo de la edad del niño, las sibilancias y pues básicamente el uso de músculos accesorios. Digamos que aquí también va a ser importante observar en general cómo se encuentra el paciente, valorar si puede hablar o si no puede hablar. Un paciente leve puede decir, puede hablar normal. Un paciente que ya tiene una exacerbación moderada, pues no va a poder hablar de la misma manera, sino que ya va a hablar como a frases cortas y un paciente grave va a estar tan ahogado que básicamente hasta decir palabras va a ser mucho más difícil. Entonces va a ser importante la frecuencia respiratoria, las sibilancias, el estado general del paciente, el uso de músculos accesorios y la saturación del paciente. Entonces aquí digamos que a tener en cuenta cómo hago si aquí me da una puntuación, pero aquí me da otra puntuación la saturación, el que sea peor es el que me va a clasificar el estado del paciente. Bueno, entonces en el manejo de la crisis, este es el algoritmo dado por la Gina, en el cual pues lo primero que nos recomiendan es revisar al paciente si es un caso de asma, qué factores están relacionados, cuál es la severidad, que fue lo que ya hablamos anteriormente, y pues aquí lo que va a hacer también es clasificar en leve, moderado o severo. Entonces en leve moderado, básicamente, pues como ya lo hablamos, es este paciente con la saturación entre 90 y 95, que vamos a tener un paciente que puede hablar, un paciente que va a tener la frecuencia respiratoria aumentada, no hay uso de músculos accesorios y el tratamiento inicial va a ser un SABA de 4 a 10 puff y pues básicamente cada 20 minutos durante una hora. Y pues recomiendan el uso de prednisolona. En niños la dosis de 1 a 2 miligramos kilo con una dosis máxima de 40 miligramos. Y pues también administrar oxígeno dependiendo de la necesidad del paciente para mantener metas entre 94 y 98%. Y pues básicamente es valorar al paciente y ver si empeora o no empeora. Y ya en el asma severa, pues es un paciente que puede hablar solamente en palabras, que está muy agitado, donde la frecuencia respiratoria va a estar muy aumentada, hay uso de músculos accesorios, la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto y vamos a tener pues que ya el tratamiento es pues remitir al niño. Aquí adicionalmente al SABA se puede dar tratamiento con bromuro de hipatropio y también un corticoide sistémico. Y pues de ahí ya lo que nos queda es como revalorar al paciente y ver si está bien como con el manejo inicial o si requiere un tratamiento adicional, como lo sería pues una unidad de cuidado intensivo. Esto ya es de la guía la guía de Bogotá, entonces aquí nos clasifica pues dependiendo del score pulmonar en leve a moderado, grave o un asma que amenace la vida. Entonces de leve a moderado lo que recomienda, igual que la China, es mantener metas de oxígeno entre 94 y 98%. Recomiendan dar dosis de 2 a 6, inicialmente 2 puff cada 20 minutos por una hora, igual si se requiere más dosis se pueden dar hasta 6 y así aumentarlo pues cada 20 minutos durante una hora y luego cada hora y posteriormente cada 3 horas. Dar dosis de prednisolona de 1 a 2 miligramos kilo, tal como lo recomienda la GINA, hacer un lavado nasal en caso de que sea necesario y revalorar el paciente. Ya en una grave lo que se debe hacer es hospitalizar si yo tengo un hospital de nivel para poder tratar este asma o referir en tal caso de que no lo tenga
el oxígeno las mismas metas. Aquí se da el mismo manejo con el SABA, que sería de 3 a 6 inhalaciones cada 20 minutos por 1 hora. Aquí se adiciona bromuro de hipatropio y pues también el corticoide sistémico. En un asma caminas a la vida, que sería un score pulmonar mayor a 6, básicamente tengo que estabilizar al paciente, revisar signos vitales, tratar líquidos, etcétera. Se debe remitir el paciente a UCI. Las metas son las mismas de oxígeno, entonces tener acceso venoso y dar líquidos al paciente. Aquí también está el manejo con el corticoide. El SABAS, digamos que la dosis ya aumenta, tanto en este, que pueden ser mayor de 6 PUF, y digamos que aquí adicionalmente lo que se agrega es sulfato de magnesio, que se puede usar en tal caso de que el paciente no responda al manejo inicial, y se pueden dar dosis de 40 miligramos sobre kilogramo en 20 minutos y máximo la dosis sería 20 gramos. Y listo, para finalizar, ¿qué es importante llevar a la casa? ¿Qué es importante hacer un diagnóstico? O en niños de 5 años valorar el riesgo de que este niño continúe con asma después de los 6 años. Eh, Dar un tratamiento objetivo. El tratamiento va a tener como objetivo preservar la función pulmonar, mejorar la calidad de vida. Por eso esos dos factores se deben valorar cada vez que el paciente tenga un control. Eh, el manejo adecuado de la severidad de los síntomas, la terapia es individual y va a ser muy importante educar al paciente. ¿De qué me sirve a mí darle todos los medicamentos adecuados si el paciente no sabe usar una cámara inhalatoria? Entonces, básicamente, educar al paciente es de lo más importante para el manejo del asma. Y listo, eso sería todo por nuestra tutoría. Cualquier pregunta, reclamo, sugerencia, pues estamos abiertas a lo que ustedes deseen. Saben que nos pueden contactar por WhatsApp, por donde quieran. No hay ningún problema y espero que pues les sirva mucho esta tutoría. Y nada, que tengan un muy buen día.